Muy buenas tardes, estamos felices de poder tener una clase más en lo que es las cartas generales y hoy nos corresponde hablar acerca de la historia del libro de Santiago. Cuando hablamos de historia, lo que estamos tratando de hacer es ver la historia de la canonización del libro, de la importancia del libro para la iglesia primitiva. Y la pregunta del día de hoy es cierto acerca del contenido teológico de Santiago. Pues la canonización de este libro, dígase o defínase como canonización, el, ah, el colocarlo dentro de los libros sagrados, de la regla de enseñanza para la iglesia primitiva. Entonces, para poder hacer eso, ellos tuvieron que ver el contenido teológico del libro de Santiago y una visualización a priori. Habla de un libro bien judío, bien judaizante, y después, cierto, de la separación del cristianismo con el judaísmo a finales del primer siglo, ¿no? Cuando los judíos dicen, ya basta, los cristianos no son una secta judía, por favor, no los traten como judíos. Recuerden que los judíos tenían algo muy importante en el Imperio Romano, que también los cristianos a cierto grado gozaron de ello. ¿Alguien se recuerda fue el beneficio que los judíos tenían en el Imperio Romano? No sé si alguien se recuerda. Un beneficio muy importante. Impuestos. No pagaban No, impuestos. Excelente, no pagaban el impuesto, ¿cierto? Al emperador ni a Roma, solamente pagaban el impuesto al templo. Entonces, en ese sentido, es, es algo muy beneficioso que causó, ¿cierto? También una ayuda para el cristianismo primitivo, pero el judaísmo dijo no. Estos cristianos no pagan impuestos romanos ni tampoco envían nada al templo. ¿Qué hacían en realidad? Recuerden que Pablo, en una de sus cartas, lo que ellos hacían, ¿cierto?, era ayudar a los pobres y a los necesitados, y de alguna u otra forma suplían, ¿cierto?, o trataban, ¿cierto?, de homologar esa supuesta ayuda obligatoria. Entonces, en ese sentido, el libro de Santiago era muy judaizante, y los cristianos, como ya se habían separado del judaísmo, no solamente a nivel organizacional y teológico, sino también a nivel histórico o, o, o a nivel cierto, ya socio-religioso para los romanos. Entonces, no querían saber nada con el judaísmo. Los judíos no querían saber nada con los cristianos, especialmente porque estaban usando, cierto, la Septuaginta, que era uno de sus textos, ciertos, sagrados, que después los judíos abandonaron y dejaron. Entonces, por lo mismo, los cristianos también tomaron es la misma actitud, y vieron que Santiago era un libro muy judío, y el contenido teológico de Santiago es eso, es en realidad fortalecer el judaísmo en su verdadera expresión. Pues algunos pensarán que el cristianismo es algo diferente al judaísmo, pero no. Jesús fue un maestro judío. Sus apóstoles fueron todos judíos, 11 de ellos galileos, uno, cierto, jerosalamitano de Jerusalén, que fue Judas Iscariote. En realidad, no estamos hablando de una religión nueva en aspectos sociológicos. Lo que estamos hablando es de una forma diferente de interpretación del judaísmo. En ese caso, el cristianismo podría ser, desde el aspecto socio-religioso, visto como una secta más, como lo fueron los fariseos, los saduceos, los, cierto, herodianos y otras sectas más que estaban, cierto, en el tiempo del Señor Jesús. Entonces, por eso es muy importante entender de que teológicamente hablando, el cristianismo, la religión cristiana es judeo-cristiana. Entonces, en ese sentido, el contenido teológico de Santiago es el contenido, junto al libro de Hebreos, más judío que encontramos en la tradición neotestamentaria. Y recuerden que cuando hablamos de teología, lo que estamos tratando de decir es la forma de entender a Dios a través de la escritura y su acción en el mundo.
Cuando definimos teología, se puede definir de diferentes formas, desde el aspecto académico, el estudio, ¿cierto? Que habla de la revelación de Dios. Pero yo quiero que cuando nosotros nos acerquemos al texto bíblico en sí y yo les diga la teología del texto bíblico, eso es lo que espero. Es como tú entiendes a Dios a través de ese versículo bíblico y cómo se genera una praxis desde ese entendimiento. Entonces, esa es la definición que yo estoy buscando, pues es la definición que le hace justicia al espíritu de este curso. Cuando hablo de espíritu, no quiero decir, no hablo de espíritu, ¿cierto? Metafísico, estoy hablando del corazón del curso, del mensaje del curso. Entonces, el espíritu del curso, el corazón del curso, el mensaje del curso es esto, es entender a Dios a través de la escritura y su acción en el mundo. Entonces, de esto nos separamos de teología dogmática, que es cierto mi construcción a través de los dogmas y enseñanzas de la iglesia, de la teología sistemática, que es cierto la construcción de diferentes temas agrupados, sistematizados, ¿no? Entonces, la teología, cuando yo les diga cuál es la teología de Santiago, es cómo Santiago entendió a Dios a través de la persona de Jesús y su acción en el mundo. Y lo acabamos de ver cuando dice, si alguien quiere seguir a la Torá, a la ley, la verdadera ley es esta, amar a tu prójimo como a ti mismo, algo, ¿no? Que después obviamente la tradición juanina en todo su esplendor, eh, en todo su esplendor, eh, enseña de mejor forma. Entonces, yo quiero invitarles a que cuando diga teología de Santiago es esto, la forma de entender a Dios a través de la Escritura. Y la forma de entender a Dios fue a través de Jesús. Entonces Jesús es la nueva hermenéutica, el nuevo filtro del judaísmo. Por eso que este libro en sí fue aceptado. Al principio no fue tan aceptado, especialmente por todas aquellas escuelas o aquellas regiones del cristianismo y para ello recuérdense el mapa que les puse en la clase pasada, que tenían una constante batalla contra, ¿cierto?, el cristianismo que provenía, ¿no?, de la península ahí del Levante y todo eso. Entonces, pero finalmente, gracias al Señor, fue aceptado dentro del canon y la iglesia primitiva lo comenzó a aceptar constantemente. Recuerden que para nosotros entender el Nuevo Testamento o el fenómeno de las cartas, que se diferencia de las epístolas, porque las epístolas es una enseñanza universal, dogmática, no importando el momento y el lugar, en cambio las cartas, ¿cierto? Es una atención pastoral a un contexto específico. Tenemos 7 formas para poder entender esto y quiero resumírselas, ¿no? Ya la hemos visto, pero quiero ir a la forma número 7, que es el tema de la arqueología que tenemos pendiente, ¿no? Entonces, hoy vamos a entender arqueológicamente hablando por qué fue tan importante este libro de Santiago y por qué su teología realmente calzó en el fenómeno de canonización de la iglesia primitiva. Y para ello tenemos, ¿cierto?, que ir al tema, ¿cierto?, de los papiros. Eh, y bueno, antes de los papiros, ¿alguna pregunta de lo que acabo de mencionar? Porque aquí nos vamos a meter en otro tema. ¿Alguien escribió alguna pregunta o reflexión o comentario? Sí, pastor, yo quería hacer una pregunta, Adelante, pero adelante. tal vez nos vamos a salir un poco de la clase, no sé si se la... Me dice, si no me la responde al final o no, no hay problema. Sí, adelante. Bueno, no está en el libro Santiago, pero está directamente relacionado con él. Mientras usted hablaba, yo me acordaba ahora de la disputa que tuvo los partidarios de Santiago eh, junto con la iglesia de Galacia, perdón, de Galacia, cuando bueno, todo el conflicto que hubo en el buen sentido con Pablo, y se llega a una conclusión, que hay ciertas formas de alimentos que no podemos comer. Entonces yo personalmente guardo de ciertos alimentos que no juzgo a nadie. Pero, por ejemplo, yo no como sangre y cuando voy a comer un animal, pregunto si no fue ahogado. Entonces es una forma, no sé si eso será como un mandamiento judaizante dentro del cristianismo,
o no, porque lo reconoce el Nuevo Testamento. Entonces, es una pregunta si pasó por ahí, perdón, expresión colado, o se interpreta como un mandamiento divino. Eso, Pastor Amado. Sí, Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta y no se sale para nada del tema. El tema del judaísmo es una expresión, ¿cierto? Que, ah, que se compone en todos los aspectos de la vida. Y como usted lo mencionaba, no solamente, ¿cierto?, en el aspecto religioso, filosófico, sino también común, como es el comer. Entonces, en ese sentido, la teología del Nuevo Testamento lo que intenta es hacer una concesión, es hacer un balance. Es cierto, am, es tratar de hacer un desarrollo progresivo en cuanto la distinción con el judaísmo. Porque sí, el ejemplo que usted acaba de mencionar es Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, cuando el cristianismo está en pañales, ¿no? Está recién organizándose, está recién desarrollando sus doctrinas fundamentales. Entonces, en ese sentido, a mi parecer, y con las cartas del Nuevo Testamento que después se exponen, creo que ese tema, por ejemplo, sí es es un prisma universal, porque ¿cuáles fueron las tres cosas que prohibió el Concilio de Jerusalén, hermano Jorge? Recuérdeme. comer animales los sacrificados a los ídolos, Ajá, pero que el apóstol Pablo hace una contraposición en Corintio cuando dice, excelente. no lo coma, pero no lo preguntes por causa de conciencia, no lo preguntes, pero no lo aprueba, dice no preguntarlo. El otro fue no comer animales ahogados, Ajá. que yo entiendo por estrangulamiento, y el otro abstenerse de comer sangre. Por eso yo personalmente cuando como un asado siempre lo pido bien cocido, porque no como sangre de ningún respeto a los, pero yo tomo esas precauciones porque no he llegado a una interpretación, por eso le pregunto si vale o no vale. Sí, muy buena su pregunta. Entonces ahí pero usted se ha contestado también. Entonces, históricamente hablando, el Concilio de Jerusalén menciona esas tres cosas porque para ellos romper 100%, ya habían roto con la sinagoga, habían roto con el sábado, romper fue, era demasiado apresurado. Entonces, por eso que el apóstol Pablo después enseña el tema cierto del sacrificio a los ídolos y después se come con acción de gracia y lo bendice. Él mismo fue entendiendo. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ver el Nuevo Testamento y no solamente el Nuevo Testamento, sino todas las escrituras en el fenómeno de la revelación progresiva. Algo que ustedes debieran ver en el curso de teología. Lo que yo, por ejemplo, tengo escrito como un no en Primera de Tesalonicenses, que es el primer libro en escribirse del Nuevo Testamento, El año 51, creo. un poquito antes del 50, un poquito después del 50, varía, ¿cierto? Pero es el primero. Lo que yo tengo escrito allí no define toda mi línea de pensamiento, sino, número uno, si no se comprueba con los últimos escritos, por ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de la tradición juanina, que son los últimos, o si no se ejemplifica en toda la línea del Nuevo Testamento. Entonces, este es el error que nosotros cometemos muchas veces como cristianos, pero también como biblistas y enseñanza de la palabra. Nosotros tenemos que aprender a interpretar la escritura no desde versículos aislados, sino como un todo. Y por eso la pregunta de aquí del hermano Jorge es muy importante. Yo creo que es una pregunta muy valiosa, porque si después el mismo Nuevo Testamento lo supera con el tema de los ídolos, no habla después de los ahogados y tampoco del sangre, pero si supera un tema, a mí me llama mucho me entrega, me entrega la posición, me llama la atención, pero me entrega la posición de que no lo podemos ver como un mandamiento divino si no se sigue fortaleciendo, si no se sigue puntualizando. Entonces, en ese sentido, queda a nivel de conciencia y es algo cierto que incluso algunos cristianos no comen cerdo, otros se juntan el día sábado, otros, ¿cierto? Entonces,
No estoy hablando de los adventistas, estoy hablando de cristianos que no son adventistas que se juntan el día sábado. Es un fenómeno muy interesante. Entonces, No, lo mesiánico, lo mesiánico. no, y Moda. aquí hay bautistas del séptimo día. ¿Mm? Ah, mira. Sí, aquí hay. Entonces, Nosotros nos juntamos los días sábados, pastor, a adorar ujú, y hacemos reflexiones los sábados, pero también el domingo, el día principal, y yo tampoco como cerdo, o sea, soy... exacto. Entonces, se dan cuenta ahí, en ese sentido, Perdió lo mejor, por poquito. le invito a ver el Nuevo Testamento como algo, Pero por eh, conciencia nomás, por conciencia. es- como algo que se va respondiendo por sí solo y como un todo. Gracias por la pregunta, hermano Jorge. ¿Alguien más? Porque quiero pasar al tema de los papiros. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos cuando hablamos del tema arqueológico, para poder hablar, ¿cierto?, de los cánones del Nuevo Testamento, tenemos que, de alguna u otra forma, ir al tema del papiro. Y un papiro del Nuevo Testamento es una copia de una porción del Nuevo Testamento hecha a papel. Recuerden que no tenemos los textos originales. ¿Ok? Se conocen hasta la fecha más de 120 papiros y se consideran los testimonios más antiguos en el texto original del Nuevo Testamento. ¿Ok? Este estatus de élite entre los manuscritos del Nuevo Testamento no comenzó hasta el siglo XX con este hombre que se llamaba Caspar René Gregory, ¿ok? Quien clasificó los papiros, hizo una taxonomía y les entregó, ¿cierto?, diferentes números. Ah, nosotros debemos de entender de que el papiro es lo que se usaba en la antigüedad y que tiene que ver, ¿cierto?, cómo viene de esta planta que especialmente se creció cerca, ¿cierto?, de Egipto. Por eso dicen los historiadores que ellos fueron los primeros en usarlo. Estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo. Yo no le daría tanto. Creo que el papiro más antiguo que se ha encontrado se data del año 2800 antes de Cristo, pero bueno, eso es como una especie, ¿cierto?, como de papel que se crea a partir de esta planta. Y en el Nuevo Testamento dijimos que había más de 120, entendiendo de que es el libro de Mateo el que más tiene 24 y el que a nosotros nos compone ahora Santiago en realidad solamente tiene 5 y 3 primitivos. El primero de no, pero antes de ir a este primero, quiero decirles que este hombre, me gustaría que lo aprendieran, de que este es René Gregory, ¿ok? Este hombre es René Gregory. Y este teólogo alemán, ¿ok?, pero que nació en Estados Unidos, este fue el que empieza a decir, no, 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 vamos a ordenar la cosa y vamos a clasificar los papiros. Se conocían más o menos alrededor de 20 en el año 1900. Después del año 1920 en adelante empezaron, ¿cierto?, a salir todo y obviamente los apócrifos, de los cuales no vamos a hablar hoy. Y él comenzó a decir, ¿saben qué? Vamos a especializar, y de esto se hizo una ciencia, la crítica textual, ¿no?, la crítica bíblica. Y este hombre, ¿cierto?, en 1908 modificó el método actual de clasificación y les ingresó números iniciales, además que los dividió en 4 grupos. Número 1, papiros, que son los que mencioné, más de 120. Los unciales, ¿no?, que son Vámonos. ciertos textos, ¿cierto?, en griego mayúscula, sin separación, otro con minúscula, y los leccionarios. Los papiros son los más antiguos porque van del siglo segundo a después de Cristo. ¿Alguien se recuerda? Yo les enseñé cuál fue el papiro más antiguo que tenemos. El P50, P25. P52. Muy bien. ¿Y de qué libro es ese? ¿A qué libro hace? Juan. A Juan, muy bien. Estamos hablando como del año 125 después de Cristo. Entonces ese es el más antiguo. Los unciales están cerca del siglo sexto, ¿ok? Del siglo sexto. Las minúsculas como por ahí por el año 900 o 1000 y después los leccionarios, ¿cierto?, después del año 1000. Entonces, esta división él la hizo por el material, pero también por la época en que fueron escritas. A este hombre se le agregó a Kurt Aland y que le asignó a los papiros un prefijo de la letra P.
Entonces, por eso el método de asignación de los papiros se llama Gregory Allen, ¿ok? Y yo quiero que ustedes, como mis estudiantes, sepan esto. No quiero que se les pase desapercibido, porque esto es muy importante a la hora de estudiar el Nuevo Testamento, a la hora de estudiar la crítica textual y a la hora de poder definir contextos en la iglesia primitiva para ver qué estaba pasando en el momento en que estos libros fueron canonizados. Bien. Volviendo a esto, el papiro más antiguo que nosotros encontramos es el de Santiago, es el P20, ¿ok? Y el P20 tiene los capítulos del capítulo 2, versículo 19, al capítulo 3, verso 9. Y es muy interesante entender de que este P20 está expresado, siendo el papiro más antiguo de Santiago, en los dos grandes códices que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Usted como estudiante del Nuevo Testamento tiene que saber que hay dos grandes códices, bueno, hay más, pero son dos los más grandes que tienen todo el Nuevo Testamento en él y algunos otros libros que también en su tiempo se consideraron canónicos. ¿Ok? Ya los voy a ver. Bueno, veámoslo de inmediato. Es el Código Sinaítico, ¿ok? Que está escrito, ¿cierto?, entre los años 330 y el año 350. Este Código Sinaítico tiene todo el Nuevo Testamento, tiene algunas porciones de la Septuaginta y tiene la Epístola de Bernabé y los fragmentos del Pastor de Hermas. Y si se da cuenta, está en mayúscula. ¿Se da cuenta? Está en mayúscula, en griego mayúscula y todo junto. Entonces, al estar todo junto, muchas veces su traducción e interpretación se complica, pero cuando ya sabes y conoces las palabras en griego, no es tan difícil. Y el segundo es el Código Vaticano, que este es posterior al Sinaítico, que es del siglo IV, un poquito después, ¿cierto? Y también tiene el P20. Así que en los dos grandes códices, es decir, en los dos grandes textos completos del Nuevo Testamento, este P50 aparece. Por lo tanto, es legítimo y por lo tanto el libro de Santiago en la iglesia primitiva era un libro aceptado, buscado, usado por la iglesia primitiva que, es cierto, entendió de que Jesucristo era la nueva Torá o la nueva ley. Este P50 tiene un tamaño de 17 por 12 centímetros, ¿ok? Y tiene letras semicursivas verticales, ¿ok? Su griego es una representación del tipo textual alejandrino y Alan, que es el hombre que es el después, ¿cierto?, de Gregory, es Alan, lo ubicó en la categoría 1, ¿ok? 1, como hablamos de las categorías, ¿cierto? ¿Dónde están las categorías? Ahí está, la categoría 1, papiros. Bien. El segundo papiro es el papiro 54 y es una copia antigua de una parte del Nuevo Testamento en griego y este tiene, ¿ok?, del Santiago 2:16 al 18, también tiene del 22 al 26 y tiene el capítulo 3 del 2 al 4, ¿ok? Ha sido asignado paleográficamente en el siglo, a finales del siglo 2 o 3 y el texto griego de este códice es un representante del tipo textual alejandrino. Ahora, estos dos, el P50 y el P54, están señalados, cronologizados a finales del siglo segundo, por ahí por el año 190, a principios del siglo tercero, por el año 200, 205. Y esto es muy importante porque si se puede cronologizar, sabemos históricamente hablando qué es lo que estaba pasando en el mundo. En ese tiempo, el gobernador del mundo era Lucio VII Severo. Y recuerden que Lucio VII Severo fue, según la tradición, algunos historiadores dicen que en realidad no fue tan así,
pero según la tradición, fue uno de los personajes que persiguió a la iglesia cristiana de una de las formas más atroces. Leo en el libro de Justo González, Historia del Cristianismo, en la página 103, y dice así. Hacia fines del siglo II, la iglesia había gozado de un periodo de relativa paz. El imperio, envuelto en guerras civiles al mismo tiempo que trataba de defender su frontera frente al empuje de los pueblos germánicos, no les había prestado demasiada atención a los cristianos. Además, todavía seguía en vigor el viejo principio promulgado por Trajano en el sentido de que los cristianos debían ser castigados si se les delataba y se negaban a ofrecerles sacrificios a los dioses, pero no se debía buscárseles activamente. Si se da cuenta, esto es muy importante, porque en este tiempo todavía los cristianos se seguían delatando los unos a los otros. Ahora usted me va a preguntar, ¿y por qué el libro de Santiago o el papiro más antiguo está justamente datado en este tiempo? ¿Qué es lo que vimos al principio? ¿Cuál fue la gran regla? ¿Cuál es el gran mandamiento para seguir la Torá? Amarse los unos a los otros. Entonces, en un tiempo de traición, donde se delataban los unos a los otros, el libro de Santiago vuelve a levantar una voz, como lo hizo Juan en su tiempo en la persecución de Domiciano, vuelve a levantar una voz para decirle, no, ustedes aman a sus hermanos, deben cuidarse los unos a los otros, no deben tener favoritismos. ¿Okay? Dice, a principios del siglo III reinaba en Roma el emperador Septimio Severo, quien había logrado consolidar su poder y poner así fin a un periodo de luchas internas que habían debilitado al imperio. Empero, gobernar en tales circunstancias no era tarea fácil. La amenaza de los pueblos bárbaros allende al Danubio y el río eran constantes. La política confligía con la obstinación de dos grupos religiosos que se negaban a doblegarse ante el secretismo, los judíos y los cristianos. Por ello, Séptimo Severo se propuso detener el avance de estas dos religiones y con ese propósito prohibió bajo pena de muerte toda conversión al judaísmo o al cristianismo. Al mismo tiempo, la antigua legislación seguía vigente, de modo que los cristianos que fueran acusados y se negaran a ofrecerles sacrificios a los dioses se les condenaba también. Entonces, termino leyendo. El más famoso de los martirios de esa época es el de Perpetua y Felicidad, que tuvo lugar alrededor del año 203. Entonces, si se dan cuenta, este hombre prohibió el judaísmo y prohibió el cristianismo. Y el libro de Santiago intenta hacer ese balance, ¿no? De ponerlos juntos y decir el judaísmo es tan vigente como el cristianismo, porque el judaísmo y el cristianismo en realidad son una sola cosa, pero es la persona de Jesús quien lo interpreta y le da su verdadera hermenéutica. Por eso que fue tan importante el libro de Santiago para la iglesia primitiva, porque le devolvió y reconcilió el judaísmo con el cristianismo.